este operativo, la detención y ya vinculación a proceso de funcionarios de aduanas, marinos en activo, marinos ya también retirados, dos oficiales de la Marina, familiares del ex secretario de esa institución. Eh, y, y en este sentido, le agradezco a Fátima Monterrosa. Mira, Fátima, tenemos un comercial, un corte comercial dentro de un minutito, así que si te parece, simplemente una breve introducción a esto que presentaste ayer en el noticiero Un Punto que tengo el gusto de presentar a través de las estrellas, y en donde lo que mostrabas pues era un poco la línea que siguió la investigación por parte de las unidades de investigación financiera, de la Fiscalía, de otras instancias que muestran pues un derroche millonario y un poco la escala del negocio criminal que lograron construir estos dos oficiales de la Marina. Así es, Enrique, muy buenas tardes a tu auditorio. Pues entre más leemos el expediente de más de 500 hojas que integró la Fiscalía General de la República, Enrique, cada vez nos asombramos más del modus operandi de esta red criminal conocida como Los Primos, que era encabezada precisamente por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farias Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, y sobre todo familiares políticos del entonces secretario de la Marina, Ojeda Durán. Hay que señalar que, pues, la propia investigación los señalan como ser operadores y cerebro de esta red de corrupción que permitió el ingreso de millones de litros de combustible a México a través de buques, pero también Sí, y que la generó investigación. Sí, que generó millones de pesos en ganancias. Vamos a entrarle a detalle al asunto. Permítame hacer esta breve pausa comercial y regresamos con Fátima Monterrosa, reportera del Noticiero En Punto de N+. Continuar con nosotros en esta conversación con Fátima Monterrosa, reportera del Noticiero En Punto. Y hay que decirlo, durante pues muchísimo tiempo han habido especulaciones, rumores, sospechas bien fundadas sobre la escala de este negocio del huachicol fiscal, del contrabando de hidrocarburos de manera ilegal a nuestro país a través de puertos y aduanas en distintos estados. Y han habido pues toda clase de señalamientos, pero fue Fátima Monterrosa la primera que logró llevar todo eso al periodismo, al terreno no de la especulación y de la sospecha y de los rumores, sino a la verificación, la investigación, las pruebas documentales, testimoniales, que permiten justamente ofrecer un trabajo periodístico del impacto que ha tenido esto, porque en estos momentos, mientras se conocen detalles de la investigación que lleva la Fiscalía General de la República, pues se confirman hechos que ha ido publicando a lo largo de los últimos meses el Noticiero Un Punto, N+, como organización periodística, y al frente de este esfuerzo, pues todo el equipo que encabeza Fátima Monterrosa. Así que, Fátima, decías, importante señalar que estos dos hombres, estos dos oficiales de la Marina, familiares del exsecretario de la Marina, encabezaban un grupo delictivo conocido como Los Primos, que operaba no solamente en las aduanas en donde estaban adscritos estos dos hombres, sino en muchos otros puntos del país, y que a través de esa red de corrupción y control de puertos y aduanas lograron introducir al país, o sea, se construyeron su mini Pemex privado, ¿no? Con todo lo que eso implica, y se hicieron millonarios. En la investigación, decías, pues se nota cómo trataron de mover y de lavar ese dinero, mucho de ese dinero en efectivo en cuentas, en aseguradoras, hasta en casinos y apuestas. Así es, Enrique. O sea, un modus operandi que ellos mismos delinearon, porque todos hicieron lo mismo. Todos compraron seguros de vida, metiendo cuotas de retiros voluntaria, que luego los sacaban y hacían depósitos o transferencias, o usaban a sus mismos familiares, esposas, para que les depositaran el dinero en cuentas bancarias, sin que sus familiares pudieran demostrar el origen de esos recursos, o simulaban también compraventas de propiedades entre familiares. Un esquema bastante analizado, como que tuvieron alguien que les dio como una asesoría
en cómo iban a guardar el dinero. Sobre todo, lo que más llama la atención es que uno de ellos, pues, llevó 52 millones de pesos a las casas de apuestas, no para perderlo, sino para lavarlo. Usó a estas casas de apuestas y sorteos para llevar el dinero, comprar fichas de apuestas, hacer como que iba a apostar, a jugar, y luego llegaba y las cambiaba, y como las casas de apuestas y sorteos y los casinos no pueden regresarte el dinero en efectivo, entonces le daban un cheque o una transferencia a sus cuentas. Los casinos se protegieron en ese término porque ellos enviaron 400 alertas sobre estas operaciones a las ¿Nada autoridades, pero más? nadie ¿400 alertas? sobre este señor, imagínate, Solano, el ¿El capitán capitán que le llamaban el retirado, capitán dorado? el Sol, Capitán Sol, así le llamaban, Capitán y Sol, pues perdón. obviamente por Solano. Sí. Entonces, ¿dónde estaban las autoridades? ¿No? En ese tiempo de decir, oigan, estamos detectando que esta persona está llegando con muchísimo dinero y está ingresándolo a los casinos. Nosotros les estamos diciendo este manejo de dinero en efectivo, que es lo que ellos manejaban. Incluso uno de los sobrinos del exsecretario de Marina, pues llegó con 1,600,000 pesos a una concesionaria de BMW en Toluca y se compró su carro. Imagínate, a esas alturas. Tienen colecciones de carros, Sí. de propiedades. Uno de ellos se compró una propiedad en $2 millones en Estados Unidos. También compraron seguros por primas, reasegurados, por primas de más de $1 millón. Entonces, ahí estaba todo, Enrique. No habían movido nada, ni una hoja de esta investigación que empezó efectivamente hace 2 años, pero empezó a raíz del asesinato del otro almirante que denunció a esta red. Él estaba implicado en esta red de corrupción, pero algo pasó ahí que él decidió hacer la denuncia. Probablemente ya tenía estas amenazas de muerte y por eso él recurrió a enviarle una carta al entonces secretario de la Marina para hacer esta denuncia. Pero lo que encontramos en el expediente, Enrique, es que no solamente traficaban con hidrocarburos. La denuncia señala muy claramente que también permitían el contrabando, tráfico de drogas y armas. Entonces, estamos ante una verdadera red criminal encabezada por funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas que operaron durante 5 años, Enrique. Entonces, encontramos una joya también en este expediente que te quiero decir, de uno de los capitanes. Imagínate, realizó cerca de 1,000 operaciones bancarias donde movió más de 200 millones de pesos. Pero bueno, eso los estaremos informando después. Fátima, te saluda Paco Almaraz. Según cálculos oficiales, el robo o daño fiscal podría ascender a 177,000 millones, pero hay otros cálculos que dicen que puede ir mucho más arriba, como 9,000 millones de dólares al año. ¿Estamos viendo la magnitud real del robo o solo es la punta del iceberg? Pues es la punta del iceberg porque hay muchísimos barcos que ingresaron también que hayan sido registrados. Entonces, parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía es esa, que muchos funcionarios de aduanas manipulaban las rutas de los barcos. Entonces, habrá cifras que no se puedan contabilizar o también de las pipas que ingresan de contrabando por los puertos no marítimos. Imagínate ahorita, esta investigación solamente es de los puertos marítimos. ¿Qué va a pasar con los puertos de tierra, no? Los puertos fronterizos. Por ahí ingresaban diariamente miles y miles de pipas cargadas también con combustible ilegal que era clasificado como aditivos o residuos de petróleo. Sí, y esta es además una parte, ¿no? En esa cadena de suministro, es decir, el contrabando
no le quiero decir importación ilegal, porque para que sea importación, pues tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Pero sí el contrabando de estos hidrocarburos es el primer paso. Después viene la transportación, distribución, almacenamiento, que es todo un negociazo y en el que pues hay que preguntar cómo los retenes de Guardia Nacional, por ejemplo, en las carreteras, están permitiendo que circulen millones y millones de litros de hidrocarburos cuando no cuentan claramente con la trazabilidad, con los pedimentos, o sea, se están falsificando, si no, o sea, ahí hay todo un asunto de corrupción. Es una red, es una tremenda red. ¿sí? Y luego los puntos de venta, que es el último eslabón, no solamente al minoreo, en las gasolineras, muchas que están obligadas a comprarles a grupos criminales que están verticalmente integrados en este negocio multimillonario del huachicol fiscal, pero pues también al mayoreo. ¿Quiénes son los mayores consumidores de combustible en el país? Pues las industrias. Así es, estas Enrique. industrias le compran siempre a Pemex, un Pemex que está en bajos niveles de producción históricamente, un Pemex que no tiene la capacidad de surtir todo el combustible que se necesita, así como las facturas, y lo he dicho todos estos días, el tema de los factureros y del outsourcing fiscal, los gobiernos estatales y municipales terminan siendo los principales clientes, pues habrá que ver estas acusaciones y revisar a través del trabajo periodístico como el que ha hecho Fátima Monterrosa, no de la sospecha y la opinión en una columna en donde yo digo que esto puede estar ocurriendo, pero pues todavía no tengo las suficientes pruebas o los argumentos, a través del trabajo riguroso, de las pruebas Enrique, a testimoniales. través del trabajo de tierra, porque déjame decirte, a mediados de marzo nosotros descubrimos el buque Torm Agnes cuando estaba descargando en el puerto de Guaymas. Esto no lo sabía la autoridad. Nosotros fuimos a realizar un trabajo a ese puerto y encontramos a las pipas entrando y saliendo cargadas de pipas. De hidrocarburos, perdón, por las empresas personajes hoy señalados, estos empresarios Brown, ¿no? Descubrimos a Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, el señor de los buques, que ahora todos los medios de comunicación, qué bueno que están tomando el tema. Bueno. Sí. Pues Fátima Monterrosa, te agradecemos obviamente este trabajo, lo seguimos a través del Noticiero en Punto y gracias por estos minutos en tiempo real. Ya volvemos.